Nunca imaginé que su inocencia sería el puente hacia un mundo millonario. ¿Aceptará la oferta? Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Las sombras bailaban sin tregua en la habitación. La luz del atardecer se había vuelto dorada y fría, como un susurro de despedida. Yo, ahí, con el corazón hecho trizas, sentía el peso de la soledad. Mi familia siempre había vivido en la penumbra, aspirando a más, a un futuro brillante que parecía burlarse de nosotros. La esperanza era una ilusión frágil, como el cristal que se rompe al más mínimo golpe. Mi hermano menor, Lucas, de apenas 6 años, era la esencia de la inocencia. Sus ojos grandes reflejaban un mundo de sueños, cosas simples, volar cometas, dibujar paisajes con colores vibrantes. Nunca supo del dolor y de la lucha que invadían nuestras vidas. Un día, mientras rascaba un viejo cuaderno, encontró una carta que jamás debió leer. Las palabras estaban llenas de promesas y un nombre que sonaba a peligro, Don Álvaro. En la carta, un hombre misterioso ofrecía dinero a cambio de algo que desafiaba nuestra moral. Lucas no podía entender la carga de esa oferta. ¿Cómo podía su inocencia convertirse en un puente hacia un mundo de oportunidades? Mis manos temblaban al sostener aquel papel, y el aire se volvió espeso, casi irrespirable. Era una trampa. Sabía que algo andaba mal, pero la idea de escapar de la pobreza era seductora. El dolor del hambre, las miradas de desprecio, ¿valdría la pena arriesgar a mi hermano por un sueño dorado? Cada noche, el silencio se colaba en mis pensamientos, y yo luchaba con la desesperación. Cuantas más oportunidades se vislumbraban, más oscuro se volvía mi camino. La lluvia golpeaba las ventanas, trayendo consigo un eco de dudas. Y el momento en que decidí confrontar a Lucas, preguntándole si sabía lo que significaba, su rostro iluminado se tornó en confusión. ¿Qué es venderme, hermana? Una ráfaga de frío recorrió mi cuerpo. No podía dejar que este mundo le arruinara. Pero la oferta persistía en mi mente, como un eco profundo. El miedo y la avaricia se entrelazaban, creando una maraña de emociones. Ventanas, ventanas por las que escapar, pensaba mientras observaba a Lucas, ajeno a la tormenta que se acercaba. Su risa era un bálsamo y una maldición. Entonces, una noche, una carta llegó, con un giro inesperado. Apenas podía creer lo que decía, era una invitación a encontrar a don Álvaro. Una oportunidad, rezaba el papel. Mis manos estaban frías, temblando, estaba dispuesto a hacer un sacrificio tan grande. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estés allí, dale un fuerte golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El día que decidí enfrentar a don Álvaro llegó sin previo aviso, como una tormenta repentina que arrebata la calma sin advertencia. Las horas previas estaban llenas de un nerviosismo palpable, mi estómago se retorcía imaginando cómo sería ese hombre detrás de la oferta. Había una oscura luz en el poder que ejercía sobre nosotros. Si él era la puerta hacia un mundo más brillante, también representaba el umbral a un abismo desconocido. Lucas jugaba en el parque, ajeno a todo lo que me rondaba. Sus risas se mezclaban con las de otros niños, y yo deseaba detener el tiempo, atrapar esa inocencia en una burbuja que nunca estallara. Por un instante, permití que los dulces colores del presente suprimieran mis temores. Sin embargo, la carta ardía en mi bolsillo, una pesada carga que no podía ignorar. Sabía que debíamos salir de este ciclo de pobreza, pero cuánto estaba dispuesta a sacrificar por ello. El encuentro se realizaría en un café desvencijado en el centro de la ciudad, un lugar que parecía atrapado en el tiempo, lleno de sombras y murmullos. Al entrar, un extraño reconocimiento me invadió. Allí estaba él, en una mesa oscura al fondo, envuelto en un aura que emanaba tanto atractivo como peligro. Su mirada enigmática encajaba demasiado bien con la idea que me había formado. Bienvenida, dijo, sonando casi como un eco de mis pensamientos. He estado esperando. Su tono era suave, pero había un filo en sus palabras que prometía más de lo que podía imaginar.
Me senté, los nervios a flor de piel, mientras intentaba mantener la calma. ¿Has pensado en mi oferta?, continuó, como si pudiera leer cada batalla que pulsaba en mi interior. Necesito saber qué esperar de esto. No estoy dispuesta a poner en peligro a mi hermano, respondí, luchando por mantener mi fuerza y mi voz firme. Don Álvaro sonrió, y en su mirada había un destello de admiración. Es una lección difícil, lo entiendo. Pero lo que ofrezco no es solo dinero. Es una nueva vida, plena de posibilidades. Lucas podría tener todo lo que jamás soñó. Tu familia podría ser libre. Esas palabras resonaban en mi mente como un canto de sirena. ¿Podríamos realmente tenerlo todo? Pero, como llamas en el viento, se alzaban las voces de advertencia. ¿Qué es lo que realmente quieres de nosotros?, pregunté, haciendo reposar la guerra en mi corazón. Él se inclinó, bajando la voz. Lo que quiero de Lucas no es simplemente su presencia. Es su esencia. Su pureza. Imagínate lo que podríamos lograr juntos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa propuesta envolvía amenazas veladas, más de lo que estaba dispuesta a soportar. ¿De verdad estaba dispuesto a arriesgar la inocencia de mi hermano? La idea de un futuro lleno de lujos y triunfos contrastaba con el escalofrío de desear lo que estaba dispuesto a dar a cambio. No puedo venderlo, susurré, aunque mis pensamientos se dispersaban entre la esperanza y el temor. Los ojos de don Álvaro chisporrotearon, y el aire detrás de mí se sentía denso. No es vender, querida. Es ofrecer un futuro. Piénsalo cuidadosamente. Tú y tu hermano podrán vivir sin miedo. El golpe que siguió fue un recordatorio de mi realidad. Mientras salía, con la mente en blanco, el eco de su voz me perseguía. Las sombras del café me dejaron con preguntas desbordantes. Mis pasos resonaron fuertemente en la calle, y al girar la esquina, vi a Lucas, todavía jugando, su risa pura como la luz que una vez creí sólida, pero algo había cambiado dentro de mí. Enfrentaba un dilema que nunca imaginé vivir. A medida que caminaba, una nueva carta cayó de mi bolsillo, olvidada en mi prisa, y el viento la arrastró cuando me agaché a recogerla. La abrí, sintiendo la adrenalina por la revelación que contenía: Lucas ha sido seleccionado. Al leerlo, un grito agudo brotó de mis labios. Inocente o no, la vida que había tratado de proteger ahora se entrelazaba con mi peor miedo, un futuro que podría llevarse todo lo que amaba, dejándome atrapada entre una verdad irrefutable y el precio que vendría con ella. ¿Podría realmente dejar que su inocencia fuera el puente hacia un mundo millonario? ¿Debería? La noche envolvía la ciudad como un manto oscuro y espeso, y mientras regresaba a casa, el peso de las palabras de don Álvaro se instalaba en mis hombros, junto con la creciente sombra de mi dilema. La luz de la farola parpadeaba, como si el universo también titubeara ante lo que se estaba gestando. La risa de Lucas aún sonaba en mi mente, pero ahora estaba acompañada por la eco de la propuesta que me atormentaba. Al abrir la puerta de nuestro pequeño apartamento, el aire denso y conocido me enfrentó de nuevo con la triste realidad. Lucas estaba sentado en la mesa, concentrado, trazando líneas en una hoja de papel. Mirándolo, me di cuenta de que él era el verdadero centro de mi mundo. Su inocencia debería ser protegida, no usada como un peón en un juego peligroso. Sin embargo, la oferta de don Álvaro, con su promesa de una vida sin carencias, resonaba cada vez más fuerte. «Mami, ¿me ayudas a dibujar?», preguntó Lucas, levantando la vista con sus ojos brillantes, llenos de una fe que me conmocionó. Mi corazón se encogió al imaginar su futuro, uno donde podría tener todo lo que deseaba, pero ese futuro estaba teñido de una erica amargura. «Claro, cariño», respondí, sentándome a su lado. Cada trazo en el papel me mostraba fragmentos del niño que era, y la idea de dañarlo por culpa de mis decisiones me llenaba de pánico. El silencio entre nosotros fue llenándose con su risa cuando comenzó a contarme historias de sus personajes de dibujos animados. Aunque sonreía por fuera, por dentro, una batalla feroz me desgarraba. ¿Era justo que Lucas tuviera que cargar con el peso de deseos tan grandes? Un timbre resonó en el silencio del hogar, como un eco de lo inevitable. Abrí la puerta para encontrarme con una vecina, doña Clara, que iluminaba la oscuridad como una antorcha. Su rostro reflejaba preocupación, algo que siempre me inquietaba. «Hola, querida», saludó, con un tono calmo pero firme. «He notado que te has visto diferente últimamente. ¿Todo bien con Lucas?».
Su pregunta fue un cuchillo en mi corazón. Ese profundo conocimiento de lo que oculta a veces es más doloroso que cualquier consejo bien intencionado. Pero no podía cargarla con mis temores. Todo está bien, doña Clara, traté de tranquilizarla, pero mis palabras se sintieron vacías. Ella, sin embargo, no se dejó engañar. Si necesitas ayuda, sabes que siempre puedes contar conmigo. La vida se siente un poco pesada a veces, pero no estás sola. Su mano tomó la mía, un gesto sencillo pero poderoso que me hizo recordar el amor en comunidad, un amor que no se compra ni se vende. Después de cerrarle la puerta, regresé a ver a Lucas, quien había vuelto a sus dibujos. En su inocencia, él me mostró lo que realmente deseaba, un mundo donde la familia no tuviera que decidir entre sueños y sacrificios. En esa revelación, la carta que había perdido llegó a mi mente. Con un golpe de tristeza y claridad, la idea de cómo habría sido la vida de Lucas si optaba por el camino de don Álvaro se hizo más tangible. La visión de su sonrisa siempre guardada, pero a un precio espantoso, me llenó el estómago de náuseas. A medida que la oscuridad se hacía más densa, decidí que buscaría respuestas más profundas. Al querer evitar que Lucas fuera víctima de esta cuestión, comencé a investigar sobre don Álvaro, sobre su mundo, sobre las verdaderas repercusiones de aceptar su oferta. Había que buscar la verdad detrás de la máscara que mostró en nuestro encuentro. Esa noche, mientras Lucas se dormía, me senté con un cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra se convirtió en un pacto conmigo misma, proteger la inocencia de mi hermano y encontrar mi voz en esta batalla. Sin embargo, en el fondo, se albergaba una inquietud. ¿Y si todo lo que pensaba saber sobre don Álvaro y su oferta no era más que una fachada? Mis ojos se cerraban, pero un pensamiento insistente me atormentaba. ¿Sería capaz de desvelar la verdad sin poner en riesgo la seguridad de Lucas? La idea de la vida que podría ofrecerme don Álvaro seguía danzando en mi mente, pero ahora no solo como una oportunidad, sino como un camino lleno de sombras que había decidido explorar. Y mientras el sueño comenzaba a abrazarme, un sonido estridente resonó en la noche. Una llamada perdida vibró en el suelo junto a mí, la pantalla iluminada mostrando un mensaje inconfundible. Es hora de hablar sobre el futuro de Lucas. No esperes más, el miedo se adueñó de mí, pero también una chispa de ira. ¿Estaba realmente a su merced? La resolución creció en mi interior, el reloj comenzaba a sonar, y yo estaba abierta a descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar por proteger lo que más amaba. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas arrugadas, tiñendo el apartamento con un resplandor cálido y engañoso. Lucas ya estaba despierto, sus risas resonaban en el aire mientras jugaba con sus juguetes esparcidos por el suelo. Aquel sonido, tan puro y lleno de alegría, contrastaba con los nubarrones que se cernían sobre mis pensamientos. Al prepararle el desayuno, las preguntas se arremolinaban en mi mente, una tormenta silenciosa. ¿Qué haría si don Álvaro insistía en hablar conmigo? ¿Estaba realmente dispuesta a poner a Lucas en riesgo por una vida que podría ser llena de lujos pero carente de amor? Una parte de mí deseaba que me olvidara de la propuesta, pero al mismo tiempo, el miedo a la pobreza y a la lucha constante eran monstruos que acechaban. ¿Cereal o tostadas, cariño?, le pregunté a Lucas, quien estaba completamente absorto en la construcción de un castillo con bloques de colores. Cereal, mami, como los guerreros del horizonte, gritó emocionado. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento, logré desviar mi mente de las sombras. Después de un rato, mientras él se lavaba los dientes, decidí que tenía que buscar información. Don Álvaro había surgido de la nada, y necesitaba descubrir qué había detrás de su fachada encantadora. Tomé mi bolso y salí a la calle, sintiendo que cada paso me alejaba un poco más de la duda que me paralizaba. La biblioteca de la ciudad era un lugar familiar para mí, un refugio donde mi mente podía explorar sin límites. Busqué entre los estantes, devorando libros sobre negocios, poder y las redes que operaban en las sombras. Sin embargo, lo que más impactó mi búsqueda fue un artículo sobre la historia de don Álvaro, un empresario que había comenzado humilde y se había convertido en una figura temida y respetada en el mundo de la riqueza. Descubrí relatos sobre cómo había construido su imperio, pero las palabras también hablaban de desapariciones y conflictos. Aquella dualidad me llenó de inquietud. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su poder? Me retumbaba en la cabeza la idea de que, tal vez, su oferta no era más que una trampa diseñada para atrapar a quienes mostraban alguna debilidad. Mientras investigaba, mi teléfono vibró en el bolso, interrumpiendo mis pensamientos.
Era una llamada de doña Clara, quien se notaba aún más preocupada en su voz. Hola, querida. He estado pensando en ti y en Lucas. Sé que estás pasando por momentos complicados y quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. Su calidez era como un abrazo en medio del frío. Gracias, doña Clara. En verdad significa mucho para mí. Estoy tratando de aclarar algunas cosas, respondí, sintiendo que quizás, en los retos, estaba surgiendo un hilo de apoyo que no había visto antes. Podríamos tomar un café mañana. Podría ayudarte a distraerte. No estás sola en esta lucha, sugirió, y su oferta iluminó mi corazón. Era un pequeño teo de esperanza, una promesa de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luces de bondad dispuestas a brillar. La charla me dejó más tranquila y decidida. Separándome de la biblioteca, regresé a casa con una nueva claridad. Con la evidencia que había encontrado sobre don Álvaro, sabía que la confrontación sería inevitable, pero no estaba sola en esto. Para proteger a Lucas, necesitaba ser valiente. Cuando llegué a casa, Lucas estaba sentado en el suelo, con una torre de bloques que casi alcanzaba el techo. Si sus sueños eran como esa torre, entonces estaba dispuesta a hacer lo que fuera para sostenerla en pie. Pero mientras me acercaba a él, vi su carita concentrada y sentí una punzada de dudas. ¿Destruirían mis decisiones la pureza de sus sueños? De repente, sonó el timbre. El corazón se me aceleró. Me acerqué a la puerta, con el estómago en un nudo. Sabía que era don Álvaro, que había llegado el momento de enfrentar la tormenta. Respiré hondo, aunque el miedo se retorcía en mi pecho, debía hacerlo por Lucas. Abrí la puerta y ahí estaba él, con su inconfundible sonrisa, pareciendo tan inofensivo como amenazante. Hola, he pensado que era hora de hablar, dijo con un tono engañosamente amigable. La decisión que tenía que tomar estaba más cerca que nunca. Tenía el valor necesario para ofrecerle una oportunidad a Lucas en aquel mundo lleno de promesas y riesgos. La mirada de don Álvaro me retó, como si leyera mi mente, como si supiera lo que estaba en juego. Detrás de su sonrisa se escondía el eco de un futuro incierto, uno que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Y ese eco resonaba en mis oídos, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. Lucas interrumpió mis pensamientos en el momento menos esperado. Con sus manitas empujando los bloques de su castillo, miró hacia don Álvaro y sonrió con esa inocencia que siempre me desarmaba. Hola, señor. Estoy construyendo el mejor castillo del mundo. ¿Quieres ayudarme? Su voz era como una melodía, pura y sincera, y vi como los ojos de don Álvaro se iluminaban en respuesta. Por supuesto, pequeño. Pero, ¿me dejarás ser el rey de tu reino?, contestó él, agachándose para nivelar la mirada al mismo alto de Lucas. Aquella interacción me heló el corazón. Ahí estaba, frente a mí, un hombre capaz de construir imperios y quitar vidas, siendo tratado como un amistoso vecino por mi hijo. Mi instinto materno chocó de inmediato con la realidad de la situación. Pero en la sonrisa de Lucas había más luz que sombra, más esperanza que miedo. Claro, rey Álvaro. Pero debes prometerme que no dejarás caer el castillo, respondía Lucas entusiasmado. Aquella simple petición acarició mi alma, haciendo que en el fondo, una parte de mí cuestionara la naturaleza del verdadero peligro que representaba don Álvaro. Mientras Lucas se sumía en su juego, sentía que el tiempo se colaba entre mis dedos. ¿Por qué has venido, don Álvaro?, pregunté, buscando sonar firme mientras intentaba ocultar mi vulnerabilidad. Esa confianza que quería reflejar, sin embargo, se tambaleaba. Él se enderezó, sin perder su aire de confianza. He venido para hablar más sobre la oferta que te hice, porque entiendo que es una decisión complicada. Pero, no te preocupes, no hay presiones. Solo quiero mostrarte lo que puedo ofrecerte, a ti y a tu hijo. Lo miré, y entendí que no podía seguir abrazando mi miedo. Lucas merecía un futuro mejor, pero ¿a qué precio? Estoy dispuesta a escuchar, pero quiero ser clara, jamás pondré a mi hijo en peligro. Don Álvaro sonrió de nuevo. ¿Eso es exactamente lo que quiero oír? Nuestras familias se cruzan en un camino que podría ser muy ventajoso para ambos. Debes conocer mis intenciones, puede que lo que te ofrezca no sea tan oscuro como piensas. Mientras sus palabras llenaban el aire, una parte de mí deseaba creerle, anhelar lo que proponía. Sin embargo, la otra parte insistía en la historia que había leído,
en las vidas arruinadas por su ambición desmedida. ¿Era posible que pudiera haber un camino en el que ambas verdades coexistieran? Hoy vengo con un pequeño obsequio para Lucas, continuó con aire casual, sacando una caja de metal del bolsillo. Mis ojos se abrieron de par en par mientras la inseguridad regresaba. Un regalo que podría ayudarle a dar rienda suelta a su creatividad. La tensión era palpable mientras entregaba la caja a Lucas. Él, emocionado, la recibió como si fuera un tesoro. Gracias, Rey Álvaro, gritó, y esa felicidad reflejada en su rostro me desgarró por dentro. ¿Estaba empezando a ganar su confianza? ¿Lo estaba perdiendo? Don Álvaro se inclinó un poco hacia él, observando el brillo en sus ojos. Recuerda siempre, Lucas, que los sueños son alcanzables si trabajas duro y te rodeas de las personas adecuadas, le dijo. El eco de esas palabras resonaba en mi mente, como un canto hipnótico que me llamaba no solo a mí, sino también a mi hijo. No sabía si era un maestro o un depredador, y esa ambigüedad me llenaba de incertidumbre. Mientras veía cómo Lucas comenzaba a abrir la caja, con su mejor sonrisa iluminando la pequeña habitación, sentí una presión en mi pecho. Aquella decisión que parecía tan lejana, ahora se cernía sobre mí como una ave presa, lista para descender. ¿Qué clase de camino estás dispuesto a mostrarnos?, pregunté, el retumbar de mi voz contrastando con el excepcional brillo en los ojos de mi niño. Era un abismo moral, y la respuesta que diera determinaría no solo el futuro de Lucas, sino la esencia de lo que le estaba enseñando sobre la vida. Un camino donde los sueños se hacen realidad, dijo don Álvaro, sus ojos centelleando con ambición. Nadie tiene que vivir con miedo, y menos un niño tan brillante como él. Sin embargo, en lo más profundo sentí que su brillo ocultaba algo más. Si había un camino, ¿qué hilos invisibles lo sostendrían? Antes de poder responderle con firmeza y claridad, el sonido de un estruendo en la calle nos distrajo. Lucas, sorprendido, alzó la mirada hacia la ventana. Mira, mami, es un coche de policía, exclamó, y en sus ojos se reflejó la emoción al presenciar aquel espectáculo. Pero, como un destello fugaz, la inquietud me recorrió de nuevo. ¿Por qué un coche de policía? La pregunta giraba en mi mente mientras mis instintos se agudizaban. Espero que todo esté bien, murmuré, sintiendo que mi pecho se oprimía con una mezcla de miedo y anticipación. Don Álvaro observó el suceso, y su semblante cambió, convirtiéndose en algo más grave, más calculador. Quizás sea hora de que nos retiremos, sugirió él, con un suave tono que engañaba. No quiero que esta visita cause más estrés del necesario. A medida que Lucas continuaba intrigado por el espectáculo frente a nuestros ojos, dejé que sus risas llenaran el aire, anhelando que esa inocencia jamás se viera empañada. Pero mientras la visión de don Álvaro se desvanecía con cada paso, una sensación de inquietud se enroscaba en mi corazón. Nos separábamos un poco más de la elección que se avecinaba, un paso más hacia un futuro incierto. Podría el riesgo ser un puente hacia lo que realmente deseaba, incluso si eso significaba entrar a un mundo que podía ser opresor y oscuro. La pregunta ahora seguía viva, resonando en mis pensamientos. ¿Aceptaría finalmente la oferta de don Álvaro? La respuesta estaba no solo en mis manos, sino también en la dulzura de los sueños de mi hijo que aún estaban en construcción. El destino aguardaba, y el camino apenas comenzaba a delinearse. A medida que la figura de don Álvaro se desvanecía en el umbral de la puerta, el ensordecedor ruido de las sirenas se volvió un eco lejano, casi olvidado. Mi mente giraba mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder, y el brillo de la caja metálica en las manos de Lucas se erguía como un faro en medio de la tormenta. ¿Qué hay dentro, mami?, preguntó Lucas, rompiendo el silencio, su voz llena de curiosidad. Sentí un nudo en el estómago, entrealbergaba la emoción por su entusiasmo y el temor por lo que ese regalo pudiera implicar. Miré la caja, su superficie pulida y fría parecía contener un poder desconocido. Vamos a abrirla juntos, respondí, intentando infundir en mi voz un tono de seguridad mientras me acercaba a él. Con manos temblorosas, levanté la tapa y, al hacerlo, un destello de colores brillantes se reveló ante nuestros ojos. Pinceles, lápices de colores, y una pequeña libreta de dibujo aparecieron, como si fueran un tesoro escondido. ¡Guau!, exclamó Lucas, su rostro iluminándose con cada nueva cosa que sacaba. La alegría que emanaba de su ser era contagiosa, pero no podía evitar pensar en el precio que podría conllevar ese regalo. Mira, mami, puedo dibujar castillos y dragones.
Sonreí ante su emoción, pero en el fondo, mis pensamientos seguían girando alrededor de don Álvaro. ¿Era él realmente un aliado como decía? O tal vez solo un hombre que sabía cómo jugar con la vulnerabilidad de una madre solitaria. Mientras Lucas sumergía su mundo en colores, un inesperado golpe resonó en la puerta. La música y risas del pequeño se detuvieron, y una inquietud instantánea me invadió. Me acerqué a la entrada, el corazón latiendo con fuerza. Cuando abrí la puerta, un hombre de uniforme me miró con seriedad. Buenas tardes, señora. Soy el oficial Ruiz. Necesitamos hacer algunas preguntas sobre la visita reciente de don Álvaro, dijo, su tono firme pero gentil. La sangre se me heló. ¿Sobre qué, exactamente?, titubeé, sintiendo una ola de ansiedad abrumarme. Detestaba la idea de que toda esta situación pudiera complicarse más. Hubo un pequeño incidente en la zona, y su nombre ha salido a relucir. No está involucrado, pero queremos aclarar algunas cosas. ¿Podemos hablar un momento? Su mirada era intensa, pero también había un rayo de compasión en sus ojos. Miré a Lucas, que continuaba sumido en su mundo de colores, ajeno a la creciente tensión. Sí, claro, pero necesito asegurarme de que mi hijo no se asuste, respondí, queriendo proteger su inocencia y su espíritu juguetón. No se preocupe. No debemos tomar mucho tiempo. Él puede quedarse ocupado con esos dibujos, aseguró el oficial, sonriendo levemente. Lo hice pasar, pero al cerrar la puerta, un escalofrío me recorrió la espalda. La visita de don Álvaro me había puesto en el centro de algo más grande y oscuro. Era un complejo entramado, donde mi decisión de aceptar su oferta podría no ser solo un paso hacia un futuro mejor, sino también un vínculo peligroso. Señora, ¿ha notado algo inusual acerca de la visita de don Álvaro?, inquirió el oficial, su voz grave interrumpiendo mis pensamientos. Mientras intentaba buscar las palabras, mis recuerdos danzaban a través de la mente, reviviendo los momentos de ese encuentro entre mi hijo y el hombre. Las promesas de un camino lleno de sueños y posibilidades, pero también las dudas que anidaban en el fondo de mi alma. ¿Estaba en lo correcto al dejar que Lucas se acercara a él? Es un hombre carismático, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero no puedo evitar sentir que hay partes de su vida que no comprende del todo. El oficial asintió, como si mis dudas fueran parte de una conversación ya conocida. Eso es válido, señora. Don Álvaro tiene la habilidad de atraer a las personas. Pero siempre hay que tener cuidado con quienes eligen compartir su tiempo. La tensión creció en cada segundo que pasaba, como si los cimientos de lo que consideraba seguro empezaran a desmoronarse. ¿Usted cree que hay algo más oscuro detrás de su oferta? Esto es solo una rutina para proteger a los ciudadanos. Tengan cuidado de no comprometerse con quien puede sembrar caos en sus vidas, respondió el oficial, dejando caer sus palabras como una advertencia. El miedo se apoderó de mí a medida que procesaba sus palabras. Este encuentro me había dejado con más preguntas que respuestas, la especie de laberinto emocional en el que no sabía si había un camino claro hacia la salida. Mientras el oficial se despidió, sintiendo que su inquietante advertencia resonaba en mis oídos, volví a la habitación. Un pequeño grito de emoción de Lucas me sacó de mi confusión. Mira, mami. Estoy dibujando un dragón volador, exclamó, con ese brillo inocente en sus ojos que me recordaba porque estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Pero ahora, la línea entre la ambición y la desesperación se había desdibujado aún más. En medio del caos de pensamientos y emociones, la realidad me abrumó, que estaba dispuesto a sacrificar para garantizar su futuro. Mientras Lucas reía y creaba, la pregunta me volvió a atormentar. ¿Podría realmente abrirme a lo que don Álvaro ofrecía, o había un peligro que no podía ver? Sin embargo, antes de que pudiera dar respuesta, el sonido del timbre sonó de nuevo. Me giré en dirección a la puerta, con un palpitar en el pecho. ¿Quién más podría estar ahí, y qué sorpresa me traería de nuevo esta vez? Abrí la puerta con cierta reticencia, sintiendo como mi corazón se encogía ante el temor de enfrentar lo desconocido una vez más. Al otro lado, una mujer se erguía, con una mirada decidida que contrastaba con un rostro familiar. Era Ana, una vieja amiga de la universidad, con quien había perdido el contacto en la vorágine de la vida. Hola. No sabía que te encontraría aquí, dijo, su voz cálida como un rayo de sol en un día nublado. Ana. No esperaba verte, respondí, esbozando una sonrisa a pesar de la tensión que aún me envolvía.
La alegría de verla me llenó momentáneamente, como si esa conexión del pasado pudiera ofrecerme el aliento que necesitaba en ese momento sombrío. ¿Puedo pasar?, preguntó con un tono casi nostálgico, mientras mis pensamientos se debatían entre el deseo de dejarla entrar y la preocupación de que pudiera interrumpir mi inestabilidad emocional en la que me encontraba. Claro, finalmente cedí, abriéndole el paso a la sala. Lucas continuaba sumido en su mundo de colores, inalterado por la llegada inesperada, lo que de alguna manera me reconfortó. ¿Qué te trae por aquí?, pregunté, viendo cómo Ana se acomodaba en el sofá, observando el salón con la curiosidad de quien no ve algo familiar desde hace tiempo. Vi que publicaste algo sobre tu vida últimamente y, aunque está un poco desfasado, sentí que debía ver cómo estabas. No he podido dejar de pensar en ti, dijo, su tono sincero y emocional. ¿Todo bien? Mientras contemplaba su mirada, se activaba en mí un torrente de emociones. Reconocía la conexión genuina que alguna vez compartimos, pero el peso de la incertidumbre sobre don Álvaro y su tentadora oferta laceraba mis pensamientos. Es complicado, empecé, pero la voz de mi interior decía que no debía arrastrarla a mis problemas. Te ves distinta. ¿Hay algo que te preocupa?, insistió, percibiendo inmediatamente la tensión que escondía debajo de una sonrisa que traté de forzar. Antes de darme cuenta, mis labios balbucearon la historia, entrelazando recuerdos de sueños perdidos, desilusiones y la repentina aparición de don Álvaro. Mientras compartía mi angustia, la voz de Ana se convirtió en un refugio. Entiendo, todo eso suena abrumador. Pero debes ser cuidadosa. Las oportunidades que llegan de repente pueden tener un precio más alto del que imaginamos, dijo, su expresión advirtiéndome del mundo que parecía prometedor. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco de verdades que ya sabía, pero que estaba tan ansiosa por ignorar. Me acordé del oficial Ruiz y su advertencia, la sombra que se cernía sobre mi decisión, lo vulnerable que había dejado a Lucas al abrirme a alguien desconocido. Lo único que quiero es lo mejor para Lucas. He trabajado tan duro. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para darle una vida mejor, respondí, sintiendo como la leche hirviendo de mi ansiedad empezaba a burbujear en el fondo de mi garganta. Pero, ¿cuánto estás dispuesta a arriesgar? A veces, el amor no implica sacrificio ruin de nuestra integridad. Tu hijo necesita una madre que lo proteja, subrayó Ana, su voz recalcando cada sílaba con la implacable claridad de quien ha visto el lado oscuro de las decisiones apresuradas. Su afirmación me atravesó, como un rayo iluminando un rincón sombrío de mi alma. La constatación de que mi elección podía afectar la vida de Lucas me atravesó con la fuerza de lo inevitable. ¿Era yo capaz de dejar que la promesa de una vida más fácil oscureciera mi juicio? Justo en ese instante, Lucas nos interrumpió, alzando la vista de la mesa, sus ojos brillantes reflejando una felicidad inquebrantable. «Mami, mira lo que he dibujado», gritó, sosteniendo su libreta con el dibujo de un dragón que volaba en un cielo remarcablemente azul. Una imagen de libertad y diversión que contrastaba directamente con mis miedos y la sombra que rondaba nuestra vida. Nunca querría que su inocencia se encontrara salpicada por mis decisiones arriesgadas. Ana lo percibió y sonrió afectuosamente a Lucas, quien no sabía que el amor puede a veces ser una espada de doble filo. Nosotros sabemos que es lo correcto. A veces, lo que parece brillante puede esconder sombras. ¿Recuerda eso?, susurró Ana, con una mirada profunda y comprensiva. El silencio se hizo tenso, y en ese momento mi mente se quedó atrapada entre el deseo de ofrecer un futuro deslumbrante a mi hijo y el clamor interior que ahogaba por la cautela. Estaba tan desgastada por el estrés y la incertidumbre que el miedo podría dividirme, romper mi alma a unos pedazos más. Luego de un momento que pareció eterno, la determinación se encendió en mi interior. Ana, tengo que tomar una decisión. No puedo dejar que el miedo rija mi vida ni la de Lucas. Ella asintió, y en su mirada encontré el apoyo que necesitaba del pasado, pero antes de que pudiera articular más, un estruendo resonó en la calle, un baile de la realidad arremetiendo contra las puertas de mis pensamientos. El sonido de sirenas se acercaba una vez más, y con cada segundo, el nudo de mi estómago se hacía más fuerte. Con la incertidumbre colgando en el aire, supe que esta historia no había hecho más que empezar. Nunca imaginé que la inocencia de mi hijo sería la clave que podría abrir o cerrar las puertas de un mundo lleno de promesas y peligros. En ese momento, el timbre volvió a sonar, interrumpiendo la calma efímera. Con un claro presentimiento de que lo que vendría cambiaría todo, me levanté, preparada para enfrentar lo que el destino tenía reservado esta vez.
La puerta se abrió, tan lentamente como mi corazón latía, anticipando lo que podría haber detrás de ella. Al otro lado, un hombre de traje oscuro, con una mirada intensa y calculadora, se presentó como el abogado de don Álvaro. Su presencia parecía abarcar el espacio, transmitiendo un aire de autoridad que me hizo dudar, incluso más, de mis decisiones. Buenas tardes, señora. Me llamo Sebastián. He venido a hablar con usted sobre la oferta de don Álvaro. Él desea reunirse con usted de inmediato, dijo, con un tono que combinaba urgencia y formalidad. Esa simple frase reavivó en mí una mezcla de expectativas y temor. Ahora, logré preguntar, intentando mantener la voz firme mientras una ráfaga de ansiedad me atravesaba. Ana, que permanecía sentada en el sofá, me observaba con atención, sus cejas alzadas como un recordatorio de la precaución que me aconsejaba. Sí, hay algunos detalles que debemos discutir. Es una oportunidad que podría cambiar su vida y la de su hijo, continuó Sebastián, estableciendo un contacto visual que provocó en mí un escalofrío. La idea de que una persona desconocida pudiera tener el poder de alterar nuestros destinos se sentía abrumadora, pero no puedo simplemente dejar a mi hijo. Lucas está aquí, intenté articular, pero la frase quedó atrapada en mi garganta, llena de dudas y la inminente sensación de que el tiempo se estaba agotando. Entiendo, y es precisamente por su hijo que esta reunión es tan importante, respondió, y en su mirada había un destello de complicidad. Don Álvaro desea ofrecerle una forma de asegurarse de que Lucas tenga un futuro brillante. Esta es una oportunidad que generalmente no se presenta. Es una decisión que requiere reflexión. Fui consciente de que la elección que tenía ante mí era un juego de apuestas. El brillo en sus ojos parecía prometer no solo dinero, sino también una vida de posibilidades que hasta ahora me habían parecido inalcanzables. ¿Pero a qué costo?, pregunté a mi interior. Mami, ¿quién es?, interrumpió Lucas, alzando la mirada del cuaderno, su sonrisa radiante placentera resonando en la sala. Era un símbolo de pureza, y en ese momento, me di cuenta de que su inocencia era la brújula de mi vida. Es un amigo, cariño. Solo estamos hablando, respondí, intentando dar la respuesta más sencilla. Pero, aunque mis palabras salían con calma, mi corazón imploraba que el niño no sintiera la tensión que dificultaba el aire. Sebastián observó nuestra interacción, y su expresión se suavizó por un instante. Si me permite, señorita, hay algunos puntos en la propuesta de don Álvaro que pueden tranquilizar a su hijo, y a usted. Quiero asegurarme de que comprenda bien las implicaciones, dijo, gesticulando con un movimiento hacia el interior de un maletín abierto, donde un conjunto de documentos brillaban como promesas ocultas. Ana examinaba con atención la escena, sus ojos oscilando entre mí y el abogado, como si intentara descifrar los matices de una trama enredada. No te dejes llevar por la avaricia ni por ilusiones efímeras, me dijo con suavidad, señales de su preocupación surgiendo de su propia historia. Decidí que no podía tomar una decisión a la ligera. Sebastián, necesito más tiempo, respondí. Sentía como si el suelo se abría bajo mis pies, el miedo ante la posibilidad de perderlo todo, incluso lo poco que había construido, era abrumador. Lo entiendo, y aprecio su sinceridad. Sin embargo, tenga en cuenta que el tiempo es limitado. Don Álvaro es un hombre muy ocupado, dijo, y en su tono había un matiz de amenaza que me hizo estremecer. Puede que pronto se presente una circunstancia que limite las opciones que tiene hoy. Su advertencia se posó como una sombra en mi mente, llenándome de ansiedad. Cada segundo que pasaba se sentía como un peso en mis hombros, obligándome a reflexionar. En la esquina de la sala, Lucas reanudó su dibujo, sin notar el tumulto que se desataba. Observando su inocente proceso creativo, respiré profundo y traté de recobrar la calma. Sin embargo, conocía la verdad, el futuro de Lucas dependía de mis decisiones. Voy a pensarlo, dije, entrecerrando los labios, cada palabra escasa de seguridad. Así me sentía en ese momento, a un paso de un abismo sin fin. Perfecto. Estoy a su disposición. Solo recuerde, la oportunidad no estará disponible para siempre, concluyó Sebastián, dejando en la mesa un dossier limpio y bien organizado que parecía absorber toda la luz del salón. Mientras él se retiraba, Ana se levantó del sofá, acercándose a mí con preocupación. Toma el tiempo que necesites, pero escucha lo que dice tu corazón. No dejes que te arrastren a un camino que puedes lamentar, sugirió, sus ojos transmitiendo una mezcla de cariño y seriedad que aplacó parcialmente mi tormento. Lo sé, Ana. Pero, ¿y si esta es la única oportunidad? Lucas merece un cambio,
y yo no sé si puedo generar eso con la vida que tengo ahora, respondí, sintiendo como la desesperación empezaba a romper las fronteras de mi control. En ese instante, el sonido del timbre resonó nuevamente, haciendo eco en la habitación. Me congelé, mi mente divagando entre lo que significaba esa visita. La conexión se rompía al instante, y volví a mirar hacia la puerta, el corazón acelerándose nuevamente. La llegada de más sorpresas podía ser tanto la salvación como el caos. Espera aquí, le dije a Ana antes de dirigirme hacia la puerta, incertidumbre batiendo en mi pecho. Cuando giré la perilla, una vez más el destino se manifestaba en forma de cambios inesperados. Me enfrenté al umbral, preparándome para lo que sea que el universo estuviera a punto de revelarme. Sabía que tendrían que enfrentarse a más sombras, y sorprendentemente, Lucas podría ser la luz que nos guiara a través del laberinto de decisiones y emociones que nos aguardaba. Al abrir la puerta, mi mundo se tambaleó de nuevo. Ante mí, una joven con un aire de determinación y un brillo innegable en sus ojos, se encontraba al borde del umbral. Su cabello castaño, ligeramente despeinado, enmarcaba un rostro que, aunque parecía joven, llevaba consigo algo de sabiduría. Hola, soy Valeria, dijo, su voz un hilo de confianza y vulnerabilidad. Vengo a hablar contigo sobre Lucas. Oh, balbuceé, el estruendo de sus palabras resonando como un eco. La realidad se volvía aún más compleja. La única mención de su nombre despertó mi instinto protector. ¿Qué quieres decir con eso? Valeria tomó un respiro profundo, recobró la compostura y alzó ligeramente su barbilla. He estado siguiendo la historia de su madre desde que supimos de su situación. Lucas puede entrar, asentí, incapaz de replicar mientras la dejaba pasar. Las luces del salón se apagaban ante la creciente oscuridad que se adueñaba de mi mente. ¿Qué sabes de Lucas?, pregunté, sintiéndome vulnerada al descubrir que el mundo se movía sin que yo lo controlara. Lo que quiero decir es que Lucas tiene un talento, un don. Me gustaría ayudarlo, confesó Valeria, y sus ojos chispearon con sinceridad, a medida que sus palabras se asentaban en el aire, una mezcla de precauciones se entrelazaban con una curiosidad cautivadora. ¿Ayudarlo a qué? ¿De qué manera?, cuestioné con desconfianza, la frustración queriendo surgir. Hacía tanto tiempo que mi vida giraba en torno a protegerlo, que el pensar en alguien más no era una opción en mi mente. Soy una artista, y trabajo para una organización que se especializa en descubrir y nutrir talentos jóvenes. Quiero que Lucas forme parte de un programa que pueda ayudarlo a desarrollar su habilidad. Su arte es una maravilla, exclamó Valeria, aumentando la energía que llenaba la habitación. No podía evitar el pequeño destello de esperanza que se encendía en mis entrañas. Lucas nunca había mostrado interés por nada más allá de sus dibujos. Quizás, solo quizás, había una salida. Su arte es una parte de su vida, pero no puedo simplemente dejarlo ir en manos de un extraño, respondí, con el corazón latiendo con una intensidad inquietante. Entiendo tus preocupaciones, y no te pido que tomes una decisión de inmediato. Pero si me das una oportunidad, quiero mostrarte lo que puedo ofrecerle, dijo, y su voz se llenó de convicción. La luz parecía crecer a su alrededor como si todo el universo la respaldara. La idea era deslumbrante y aterradora a la vez. Entonces, volví a pensar en la propuesta de Sebastián y la sombra de don Álvaro flotando sobre nuestras vidas. La incertidumbre en la que estaba encerrada me llevó a vacilar. ¿Y si esta es solo otra ilusión?, murmuré, temiendo dejar que mi corazón dominara mis decisiones. Valeria, perceptiva, dio un paso más cerca, como si la cercanía pudiera sellar algún pacto inexplicable entre nosotras. Lo que más me importa es el bienestar de Lucas. Estoy dispuesta a presentarte el plan. Y si no te gusta, puedes decir que no. No estoy aquí para aprovecharme. Su sinceridad resonó en mi pecho, y la intensidad de su mirada parecía sacudir el aire cargado de dudas. Déjame consultarlo con él, respondí, sintiendo que había algo más importante que considerar. La decisión era sobre Lucas y sus sueños. Está en su habitación, dibujando sin esperar respuesta. Me dirigí hacia la habitación de Lucas, sintiéndome como si fuera un alma atrapada entre dos laberintos. Al abrir la puerta, encontré a mi hijo sumido en colores, cada trazo de su lápiz corriendo libre como un río en plena primavera. Lucas, cariño, ven aquí un momento, le llamé, asomando a su mundo de diversión. Él levantó la mirada, sus ojos chispeantes resplandecían con la alegría de la creación. Mami, dijo, dejando caer sus lápices. Pasa algo, quiero presentarte a alguien, dije,
conteniendo el alud de emociones que amenazaba con derribarnos. Esta es Valeria. Dice que puede ayudarte con tu arte. Lucas sonrió de inmediato, la curiosidad surgiendo en su interior. ¿Ayudarme? ¿De verdad?, preguntó, su voz una melodía llena de ilusión. Valeria se agachó a su altura, esbozando una cálida sonrisa. Sí, Lucas. Me encantaría hablar contigo sobre tus dibujos. ¿Te gustaría compartirlos conmigo? La chispa de emoción en sus ojos era innegable, como si una puerta se abriera hacia un mundo desconocido que él solo había vislumbrado en su mente. Pero la sombra de mis dudas se cernía sobre mí como un telón oscuro. ¿Era esa la aventura que quería para él? Una traición al presente que había luchado tan arduamente por construir. Solo ten en cuenta que todo es una decisión, Lucas. No debes sentirte presionado, añadí, deseando que él sintiera la gravedad de la situación, que todo estaba conectado a futuras elecciones. Está bien, mami. Pero siento que esto puede ser especial, respondió él, sus palabras iluminando un poco más las sombras que me envolvían. Mientras la conversación fluyó, el eco del timbre resonó nuevamente. Esta vez, una sospecha alada se escurrió en mi mente. El mundo externo seguía empujando, pulsando cualquier determinación que creía tener. Valeria observó la reacción de mi rostro y susurros de preocupación palpitaban en sus ojos. ¿Está todo bien?, insistió, consciente de que había más en juego de lo que parecía. Con un respiro profundo, me senté al lado de Lucas, mi corazón tamborileando en mi pecho. Abrí la puerta a un dilema que no anticipaba, y mientras el timbre seguía resonando, me di cuenta de que ni siquiera había cruzado el umbral que definía realmente qué significaba ser madre. El universo me desafiaba a elegir, y la elección sería más que una oportunidad, sería un cambio irreparable. Giré hacia Lucas, quien fluía en su arte, esperando ser la luz entre la oscuridad, mientras afuera la realidad continuaba llamando a nuestra puerta. La mañana amaneció cargada de decisiones. La luz se filtraba a través de las cortinas, pero no había claridad en mi mente. Sentía el peso de la incertidumbre posándose sobre mis hombros como una capa de plomo. La presencia de Valeria había abierto una rendija a la esperanza, pero también traía consigo ecos de don Álvaro, esos ecos que amenazaban con ahogar cualquier destello de fe que pudiera florecer. Lucas seguía dibujando, su concentración absoluta me recordaba la inocencia que quería proteger a toda costa. Cada trazo parecía liberar la esencia pura del niño que en él habitaba. Con cada movimiento del lápiz, la balanza de mi corazón se desequilibraba. Era justo arriesgar su inocencia por un futuro que podría llevarnos de la mano hacia los abismos de la codicia. Decidí dar un paso atrás, para tomar aire y contemplar el horizonte. Valeria me observaba, con una mezcla de preocupación y comprensión reflejada en sus ojos. El mundo exterior clamaba por decisiones drásticas, pero dentro de mí había un grito más fuerte: proteger lo que amaba. ¿Cuánto estás dispuesta a hacer por él?, me susurré mentalmente, preguntándome si realmente había trazado el límite de mis sacrificios. Lucas, le invoqué con suavidad, alzando la voz para interrumpir su mágico momento. Él se giró hacia mí, asomando a las realidades dispares que se discutían entre sus sueños. ¿Qué piensas de Valeria y lo que está haciendo? ¿Te gustaría participar en su proyecto? Su rostro se iluminó con curiosidad, su espíritu libre resonaba con cada pregunta, y en su mirada había un profundo deseo de explorar. Sí, mami. Creo que puedo hacer cosas grandiosas con ella. Quiero, exclamó, su voz vibrando con la emoción de lo imposible. Era un llamado que resonó en mi corazón, una melodía que me empujó hacia una decisión de la que sentía temor. Aún así, me quedaba esa sombra de duda. Cariño, le respondí, intentando mantener la calma en mi voz, hay decisiones que vienen con consecuencias. No quiero que te sientas presionado. Solo quiero lo mejor para ti. La sinceridad impregnaba mis palabras. Era un acto de amor, pero también un espejo de mis miedos. Valeria, sin embargo, intervino con gracia. Las oportunidades son solo eso, Lucas. Es una lección que tú tendrás que hacer. Pero estoy aquí para apoyarte en cada paso, dijo, bajándose a su nivel, buscando forjar un vínculo genuino. Mientras observaba esta interacción, vi a Lucas brillar con la luz de 1000 estrellas. Pero también comprendí el dilema. Aquella luz podría acabar desvaneciendo si las decisiones que tomara no eran cautelosas. Quiero que lo consideres bien. Si decides seguir este camino, debes estar seguro de que es lo que deseas, añadí,
sintiendo como el destino empezaba a encajar sus piezas alrededor nuestro. Lucas asintió. Mami, quiero crear algo grande. Quiero contar historias con mis dibujos, y Valeria puede ayudarme a hacerlo. Noté que su inocencia lo hacía aún más valiente. Pero la pregunta seguía habitando mi mente: ¿podría permitir que esa creación floreciera en un mundo tan turbio como el que parecía rodearnos? Fue entonces cuando, como si el universo supiera que necesitaba certezas, el timbre sonó de nuevo. Mi corazón se detuvo por un instante, anticipando a quién podría encontrarse al otro lado. Me erguí, con pasos firmes y temblorosos, me dirigí hacia la puerta. Abrí y allí estaba don Álvaro, con su sonrisa enigmática, pero lo que era aún más impactante era la figura que lo acompañaba, mi madre. Un torrente de emociones me abrumó al instante. «Mamá», exclamé, incapaz de contener la sorpresa y la confusión. Su llegada inesperada añadía una capa de complejidad allá de por sí intrincadas decisiones. Pero detrás de la sorpresa, una pequeña chispa de alegría relució por ver su rostro familiar. «Voy a explicarte todo», dijo ella, su voz repleta de autoridad y de amor. «He venido a ayudar. Creo que es momento de que juntos enfrentemos a don Álvaro y su influencia». Mientras pronunciaba su nombre, el eco de su voz resonaba con firmeza en mi corazón. La figura de don Álvaro parecía evitar el roce con mi madre, como si cada palabra que brotaba de ella repeliera su encanto oscuro. ¿Qué estás haciendo aquí?, cuestioné, la confusión empezando a desvanecerse ante la claridad de su presencia. «Escuché sobre tu situación, y quiero asegurarme de que tomes la decisión correcta», dijo, su mirada intensa y experta, recordándome que nunca había estado sola en esta lucha. Desde años atrás, había aprendido bajo su tutela que el amor incondicional podía ser más poderoso que cualquier obstáculo. Las palabras de don Álvaro resonaban en mi mente. «Estoy aquí para ofrecer una vida mejor a Lucas. Cada niño merece tener la oportunidad de brillar». Mientras escuchaba, la realidad del poder que tenía sobre nosotros vibraba constantemente, una danza inquietante entre lo que parecía ser una promesa y una manipulación. En ese momento, me vi a través de los ojos de mi madre, las lecciones de vida brillando entre nosotras. Comprendí que debía seguir su legado. No podía permitir que el miedo condicionara nuestras vidas. La decisión final sería mía, y no habría excusas. Me giré hacia Lucas. «¿Te gustaría seguir adelante, cariño? Doña Valeria y yo podemos ayudarte, juntos», pregunté, buscando su aprobación. La luz en los ojos de Lucas se agigantó. «Sí. Quiero ayudar a crear, mami». La certeza con la que lo decía me caló hondo y me llenó de fuerza. Giré hacia don Álvaro. «No necesito tu oferta. Lo que realmente importa es la libertad de mi hijo para soñar, y eso no tiene precio». Con esta declaración, las sombras que solían abrazarme empezaron a disiparse. Me di cuenta de que había reclamado mi propia voz. Don Álvaro pareció perder parte de su control cuando mis palabras se alzaron, y pude ver el desdén y el miedo reflejados en su mirada. «Estás cometiendo un error», musitó, pero la resolución ardía en mi interior. El camino que elegía ya no estaba entrelazado con sus hilos oscuros. «Hoy, yo elijo la luz», afirmé con determinación, y entre mi madre, Valeria y Lucas, encontré en esa elección el poder embriagador de la libertad. La decisión había sido tomada. Y mientras cerraba la puerta en su rostro, sintiendo que la luz del sol comenzaba a entrar en el hogar, una nueva vida empezaba a florecer a nuestro alrededor. Y en el resplandor del presente, comprendí que a veces el amor tiene una manera mágica de abrir caminos, incluso entre los más oscuros. Vivir significa decidir, y hoy, elijo amar sin sombras, susurré, mientras Lucas regresaba a su mundo de colores, y nuestras almas se unían en un abrazo de esperanza.